Hola, hola amigos, por acá Manu, Y Lijota, y estamos en el tercer episodio de Estudio Paranormal. Hoy les tendremos dos historias muy buenas, aterradoras y paranormales, en donde vamos a comenzar con la historia de terror en el campamento y la casa abandonada de Punta Arenas. antes de comenzar con el primer relato, les quería recordar que nos pueden enviar sus historias paranormal y sus vivencias que han tenido durante la vida o alguna historia o anécdota al correo que aparece acá en la imagen, en la descripción del canal o en la descripción de los videos. También no se olviden de suscribirse a la página, o sea, al canal, y ponerle me gusta a los videos. Eso nos ayudaría bastante para poder seguir haciendo relatos. Y nada más, comenzaremos con el primer relato, Terror en el campamento. Terror en el campamento. Hola amigos, mi nombre es Catalina, tengo 20 años. Esta historia pasó cuando tenía 17. Desde niña he participado activamente en una parroquia de la ciudad de Los Ángeles. Con el tiempo me convertí en monitora de las actividades para los niños en su catequesis. Era el verano del 2022 y habíamos organizado un paseo con los niños de la parroquia. La idea era ir una noche y 2 días a un camping cercano a Antuco. Teníamos muchas actividades programadas para esos días. Iba a ser un gran retiro religioso. Iríamos varios adultos y aproximadamente 15 niños. Llegó el día sábado, nos juntamos los monitores y el padre de la parroquia, más o menos a las 7 de la mañana. Luego de una hora comenzaron a llegar los niños, junto a sus padres. Estaban todos muy emocionados y ansiosos de comenzar el viaje. En un momento llega Juan Pablo, junto a su madre. La señora se acerca a mi lado, ya que me conocía desde niña, y me dice: Catita, te encargo a JP, por favor, no le saque los ojos de encima. A veces se siente un poco incómodo con tanta gente, pero le da bien socializar. Está siempre tan encerrado en la casa. La señora Olga era madre soltera. El papá de JP la dejó. Apenas supo que estaba embarazada, así que con mucho esfuerzo había podido sacar adelante a su pequeña familia. JP era un niño muy retraído, con algunos problemas de concentración y dificultades para socializar. A menudo, los niños comenzaban a molestarlo. Por eso, apenas veía que había niños cerca de él, me acercaba a ver si lo estaban molestando o necesitaba ayuda. Y luego, cuando los niños se alejaban, me decía: Gracias, tía Cata. sin hacer ningún contacto visual. Al momento de subirnos al bus, me percaté que JP iba solo sentado en un costado del bus, y más atrás había un grupo de niños que lo estaban molestando, así que decidí ir a sentarme con él. En el camino, intenté conversarle un poco. Le pregunté: ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? O si tenía algún amigo. Pero JP solo me respondía con palabras monosílabas. Cuando llegamos, todos los niños corrieron como locos afuera del bus. Habían 2 cabañas grandes, una para niñas y otra para niños. En el fondo se podía ver un riachuelo entre varios árboles. En la tarde nos acomodamos, comimos y comenzamos con típicas actividades: cánticos, juegos colectivos y muchas risas. Luego se empezó a oscurecer, así que tuvimos un momento muy emotivo en el cierre del primer día del retiro espiritual. Pasando las horas, nos dispusimos a hacer una fogata, compartir conversaciones y comer cosas ricas. En ese momento me siento al lado de JP y le pregunto: ¿cómo la estás pasando? Y me dijo: Bien, esto está divertido. pero luego me dice: La verdad es que no. Para ser sincero, odio estar con gente. en ese momento le dije que comprendía, que a mí a veces igual me gustaba la soledad. Pero ese niño de la nada me dice: ¿Y por qué escogieron este lugar? En este camping, ¿nunca se podría estar solo? no le di gran importancia a sus palabras. En la noche, los 2 monitores hombres se quedaron a dormir
en la cabaña de los niños, y yo, como era la única monitora mujer, me quedé a dormir en la cabaña de las niñas. El padre y los 4 tutores de los niños se fueron a las cabañas de la entrada, las que eran más personales. Eran como las 12 de la noche y se comenzaron a escuchar algunos gritos desde la cabaña de los hombres. Rápidamente salgo a ver qué estaba pasando. Todos los niños habían salido corriendo. Pregunté, ¿dónde está Juan y Rigo?, quienes eran sus monitores, pero los niños me dijeron que salieron a buscar si encontraban un negocio que vendieran cigarros en el pueblo cercano. Veo rápidamente a todos los niños y le pregunto, ¿dónde está JP? No veía a JP. En un momento, uno de los niños me dice, él tiene la culpa, nos estaba molestando, nos estaba asustando y se fue el cobarde. Luego le pregunté a Maxi, quien era un niño bien honesto, que nunca se metía en conflictos. Él me diría la verdad. Me dijo, tía, lo que pasa es que los monitores salieron a comprar sus cigarros hace harto rato. En ese momento, todos comenzaron a molestar a JP. Le empezaron a sacar sus cosas de la mochila y a tirarlas. Y JP empieza a decir que acá habían unos espíritus y que nos matarían en la noche. De pronto, se escucharon varios golpes y JP sale corriendo de la cabaña. Luego, se empezaron a escuchar pisadas en el techo y salimos todos corriendo. En ese momento le pregunté, ¿y dónde está Juan Pablo? ¿Dónde está JP? Lo comienzo a buscar y veo a alguien sentado enfrente del riachuelo. Era JP. Y le pregunté, ¿por qué estás solo? ¿Por qué te fuiste? Eso no se hace. El niño me dice, ¿está todo bien? Vine a ver el río. Y le empiezo a explicar que si los otros niños le empiezan a molestar, me debe decir, yo puedo ayudarlo, pero no debe andar inventando o hablando de espíritus y cosas tenebrosas. En ese momento, el niño me empieza a decir cosas que me dejaron helada. Me dice, Tía, ¿eso no es mentira? Acá hay 2 niños que andan jugando siempre. ¿Murieron acá? ¿Nos han acompañado durante todo el día? Yo les di permiso para que jugara con nosotros. En ese momento, creí que era producto de su imaginación, que JP estaba un poco perturbado. Pero el resto de la noche me di cuenta que algo de verdad había en sus palabras. Envié a todos los niños a dormir y les dije que si alguien comenzaba a molestar a otro niño, hablaría con sus padres. Cuando salí de la cabaña de los niños, a lo lejos vi que venían entrando los otros 2 monitores y fui a hablar con ellos. Les comenté lo que pasó y les dije que no habían sido responsables de su parte salir a comprar y dejar solo a los niños. Mientras reconocían su error y se disculpaban, se vieron sombras de 2 personas corriendo atrás de los árboles. Por la estatura, asumimos que eran 2 niños que se habían escapado de la cabaña para seguir jugando. Fuimos rápidamente a las cabañas, pero estaban todos los niños acostados, durmiendo o haciendo como que dormían. Decidimos ir a acostarnos para tener vigilados a los niños. Recuerdo que me quedé dormida por unas horas. De pronto, escucho a Julia, una de las niñas de catequesis, me despierta asustada y me dice, tía Cata, están intentando abrir la puerta de la cabaña. Me levanto rápidamente y prendo la luz, pero alcanzo a escuchar un último intento de que alguien, desde afuera, movía la manilla de la puerta. De pronto, veo a mi alrededor, todas las niñas asustadas, con una mirada profunda de miedo. Les dije, tranquilas niñas, iré a hablar con los niños de la otra cabaña para que se dejen de molestar. Me dirigí a hablar con los monitores de la cabaña de los niños. Ya estaba cansada de su responsabilidad. Estaba segura que nuevamente habían dejado solo a los niños y se les habían escapado unos cuantos. Estaba muy enojada y cuando llegué a la puerta de la cabaña golpeé. Pero nadie me respondía. Luego les dije, chicos, soy la Cata, abran. Me abrieron ambos monitores y me dijeron, Cata, menos mal que eras tú, estábamos muertos de miedo. Yo les dije, se les escaparon unos niños. Mi sorpresa fue grande cuando me dijeron, no, están todos durmiendo. Nosotros nos despertamos porque alguien estaba intentando abrir la puerta,
Pensamos que querían robar. Al minuto se escuchan los gritos de las niñas de la otra cabaña. En ese mismo instante se formó un caos. Despertaron todos los niños. Los 3 monitores corrimos donde las niñas. Cuando entramos, vimos a Julia, la misma niña que me despertó. Estaba llorando desconsoladamente. Me dijo que estaba intentando mirar por la ventana, hacia afuera. Quería saber qué estaba pasando. Y vio 2 sombras corriendo. En ese mismo momento, sintió mucho frío y su pecho se apretó. No tuvimos más opción que avisar al padre y a los tutores que nos acompañaban. En ese momento, todo era culpa de nosotros, los monitores. El padre dijo que era sugestión colectiva de los niños y que nosotros aportamos en eso. El retiro espiritual se terminó temprano al día siguiente. Cuando íbamos de regreso, me senté junto a JP. En ese momento me miró y me dijo: Tía Cata, no se preocupe, no es su culpa. Los niños del camping no la seguirán a usted. Vienen a jugar con otras personas. En ese momento le pedí a Dios que nos protegiera. No tengo certeza si este niño decía la verdad, pero algo extraño había ocurrido. Sé que fui cobarde, pero desde ese día nunca más hablé con nadie de esa parroquia. Ojalá nunca más vivir esta experiencia. Bueno amigos, ¿qué les pareció el primer relato? Déjenos sus comentarios, si es que quieren también nos pueden enviar algún correo al correo de contacto que tenemos en la imagen y en la descripción, comentándonos qué les pareció. En algún capítulo podríamos tratar de leer los comentarios que nos hagan llegar. Por mi parte, yo creo que es un relato bien aterrador, más cuando se involucran a niños, porque cuando trata de adultos, quizá a lo mejor tendrán la madurez o las herramientas para poder afrontar un suceso paranormal, pero en el caso de los niños, los traumas se hacen más evidentes y los puedes seguir en los sueños, los sigue en su desarrollo, en la adultez. Entonces, estos sucesos yo creo que son más impactantes cuando involucran a niños. En este caso también lo que me gustaría saber es cuál es la historia que hay detrás de lo que está pasando, porque acá la protagonista nos está relatando el suceso que está pasando actualmente, pero no sabemos por qué sucede eso, por qué se escuchan esos sonidos, por qué se ven esos 2 niños, esas 2 entidades en el camping. Sería bueno poder saber esa historia. No sé si existe la posibilidad de saber eso en algún momento. Tiene que ser una historia antigua de algo que haya sucedido. No sé cuál es tu teoría, Lijota, ¿qué opinas de eso? Ese era el primer relato, amigos. ¿Qué les pareció? Déjenos en sus comentarios. Si quieren nos pueden escribir por interno o enviarnos algún correo también. En alguna oportunidad podemos leer los comentarios que nos estén enviando. Por mi parte, este relato igual me parece bien aterrador mirándolo desde el punto de vista de que cada vez que hay involucrados niños, me impacta aún más, porque cuando las vivencias paranormales le pasan a niños, yo creo que el trauma y los recuerdos son mayores aún. El miedo se vive de una manera eh, quizá a lo mejor más intensa. A mí lo que me gustaría saber es qué pasa atrás de la historia de estas entidades o fantasmas que se aparecían en ese campamento, en ese camping. ¿Cuáles serán las posibilidades? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que es? Porque al final acá la protagonista nos relataba la vivencia de ellos en la actualidad. Pero algo tiene que haber ahí, alguna historia detrás tiene que haber para que estén pasando esos sucesos en ese camping. Algo tuvo que haber pasado. ¿Qué crees tú, Lijota? Bueno, igual yo encuentro que es el tema de poder escuchar a los fantasmas o al ente o a, la- al- A lo que sea, a lo que sea en realidad, sí. Igual es complicado porque entonces yo también puedo escucharlo, entonces yo también puedo vivir eso. ¿Y por qué?
qué tengo de especial o qué es lo que tengo para poder escuchar o ver ese tipo de imagen, ¿cierto? O todos podemos escucharlo. Yo creo que todo podemos escucharlo, pero para eso uno tiene que estar abierto a querer creer en eso. Si voy a una parte en donde está oscuro y escucho un ruido, pero le doy quizá alguna explicación, trato de buscarle una explicación lógica, aunque no haya, no voy a creer nunca. Pero como decía en el relato anterior, si existe lo bueno y si mucha gente cree en lo bueno, cree en Dios, cree en los santos, también existe lo malo. Y eso está acá. Y en alguna parte se tendrá que ir nuestra alma. Somos energía, pero la energía, aparte de eso, en alguna parte se tendrá que acumular, quedará acá. Eso solamente lo vamos a saber cuando nos pase a nosotros. Cuando en algún momento cada uno muera, va a poder experimentar qué pasa con nosotros más adelante. Bueno, lo que creo que puede ser son dos opciones. Una de las que tengo conocimiento y de los que he escuchado también en algunas historias. Una puede ser que hubo alguna tragedia en ese momento ocurrido en el campamento de algún niño, quizás tuvo algún accidente, algún trauma y quedó ahí, su espíritu vagando. Y también con esa inocencia que tienen los niños que tenían como para jugar, que estaban jugando con el niño, em, también pudo haber sido un demonio, que he escuchado bastante eso, sobre que tratan de hacerse pasar por niños para llegar a las niñas. Entonces, como tienen esa inocencia, poder acercarse y tener más cercanía con la persona a la cual quiere atrapar o quiere acechar, por decirlo así. No sé, ¿tú qué crees, Manu? Yo creo que esas dos opciones son bien acertadas. Nos gustaría en algún momento saber algo más sobre lo que pasó en ese campamento. Está difícil porque la protagonista cuando nos contó esta historia no quería saber nada más de lo ocurrido. Entonces en ese caso yo creo que para respetar su voluntad eh, tampoco nos podríamos ponerle a insistir eh, que nos cuente más sobre eso, nos dé algún dato o algo más por el estilo. Igual les quería dejar ahí una pregunta a todos. eh, Cuando a veces no necesariamente la memoria o el espíritu de alguien queda si es que muere en ese lugar. Por ejemplo, yo viví en una casa y al vivir en esa casa, parte de mi alma o parte de mi recuerdo y de mi esencia como persona quedó en esa casa. Y después me pude haber cambiado muchas veces de casa, pero ahí queda mi huella. Y en este caso, quizá a lo mejor cuando yo muero o cuando yo paso a otro plano, depende de la creencia de cada uno, puede, puede volver a ese lugar porque en ese lugar tiene algún recuerdo, en ese lugar fue feliz, sus memorias quedaron arraigadas ahí, puede pasar eso igual. Eh, Ahí les vamos a ir contando si es que sabemos más, si es que esta protagonista nos escribe otra vez. Tratar de no insistirle y respetar su voluntad de poder olvidar lo que le pasó. Puede ser más o menos parecido a lo que pasa en la película El Conjuro. El abuelo, ¿cierto? El que estaba sentado en el asiento de atrás de la casa, no me acuerdo. El Conjuro 2, sí. Eh, Su espíritu quedó ahí, ¿cierto? Y un demonio lo obligaba. Y un demonio lo obligaba a hacer lo que estaba haciendo, que era asustar a la niñita y cosas así. Hablando hablando de lo que nos estaba comentando el IJ, eh, los auditores que estamos ganando de a poco, ¿qué creen? ¿Les gusta el conjuro? ¿Creen en las historias de los Warren o no? En mi caso, a mí me parece bastante interesante. Siento que son personas que quizás abrieron un poco los ojos a las personas a creer en lo paranormal. En mi caso, si se cree en Dios y existe lo bueno, también debe existir lo malo. Bueno, adelantándole igual,
Con Lijota vamos a ir a ver el Conjuro 4, ahora en el estreno, esta semana, así que ahí quizás le hacemos un video, no dando spoiler, pero comentándole o quizás comentando los sucesos que pasen, tratando de sacar algún capítulo sobre eso. O también, si les parece a los espectadores, los que están escuchando acá el canal, igual nos gustaría saber si quizás más adelante podríamos hacer un especial del Conjuro o un especial de los Warren, conversando sobre qué nos parece, sus opiniones, quizás hasta un podcast más adelante, pero nos gustaría saber qué les parece eso. Y para eso es muy importante, como lo dijimos al principio, que se puedan suscribir al canal, que nos puedan dejar sus comentarios. Gracias a sus comentarios nosotros podemos ir mejorando la calidad de los videos, ampliando un poco más el canal. Eso. Ahora yo creo que vamos a pasar al segundo capítulo. Es una historia muy actual, una historia que también es contada por una persona, pero hay 3 personas involucradas que vivieron lo mismo. Entonces les dejo el segundo relato de este episodio, que se llama La casa abandonada de Punta Arenas. La casa abandonada de Punta Arenas. Hola, Estudio Paranormal. Me llamo Edu, tengo 20 años y les quiero contar una historia que nos pasó hace algún tiempo con mis amigos. Vivo en Punta Arenas y con mis 2 amigos comenzamos a tener la idea de grabar videos de sucesos paranormales, fantasmas, brujas y todo lo que se relaciona. La idea de eso era subirlo a YouTube y hacernos famosos. Un día comenzamos a investigar sobre crímenes y casas embrujadas en Punta Arenas. Investigando más a fondo, llegamos a la noticia de una casa que actualmente estaba abandonada y había sido utilizada como casa ocupa. En ese lugar había ocurrido un crimen horrible. En ese momento acordamos en prepararnos para ir el viernes tipo 12 de la noche a esa casa. La idea era quedarnos hasta las 3 de la mañana, ya que leímos que a esa hora se liberaban todos los demonios y los espíritus. El viernes en la mañana nos estábamos coordinando con mis 2 amigos, el Carlos y el Pérez. Habíamos quedado de llevar nuestros celulares cargados, una cámara y unas velas para hacer unos retos que habíamos visto en internet. Teníamos que ir bien abrigados porque esa noche haría mucho frío. Nos juntamos tipo 11 de la noche en el mirador del Cerro de la Cruz, ya que la casa abandonada estaba cerca de ese lugar. En el camino pasamos a varios lugares que supuestamente estaban embrujados o que habían ocurrido crímenes escalofriantes. Fue imposible entrar a alguno de los 3 lugares, pero pudimos grabar videos por fuera. Prendimos algunas velas y decíamos: si existe algún espíritu aquí, por favor, apague y prenda la vela, tal como la habíamos visto en unos videos de YouTube. Y luego decíamos: comunícate con nosotros y te vendremos a ver. Pero nada pasaba. Producto del viento se apagaba la vela sin prenderse de nuevo. Así que seguimos hasta nuestro último destino, la casa abandonada. Con el Carlos íbamos más adelante, fumándonos un cigarro. Pérez iba un poco más atrás, intentando grabar la calle. Según él, en las calles igual se podían ver espíritus errantes. Cuando nos quedaba una cuadra para llegar a la casa, escuchamos un grito de Pérez, seguido de varios improperios. Antes de girar mi cabeza, lo primero que imaginé fue: están asaltando a Pérez. Pero al darme vuelta, lo primero que vi fue a Pérez mirando hacia atrás y nos dice: estaba enfocando la calle y de repente doy vuelta a la cámara del celular, enfocando mi cara, y de pronto veo un hombre alto, vestido de gris, caminando justo atrás mío. Del susto botó el celular al piso, rompiendo su pantalla, así que no podíamos ver si era real o no lo que nos estaba diciendo. Pero bueno, conociendo a Pérez, estaba seguro que estaba inventando algo para que nos dé miedo. Lo malo es que la actuación le estaba saliendo muy bien. Empezó a decirnos: ya pues vámonos para la casa, grabemos otro día, de verdad me está dando miedo. Pero nosotros le dijimos: ya pues no seas gallina, sigamos, es un trato esto. Ya se nos había pasado la hora, era la 1 de la mañana y estábamos en la entrada de la casa. Era de un nivel, tenía varios vidrios rotos y la madera estaba en muy mal estado.
Había que entrar por el portón del lado de la casa, que dirige directamente al patio trasero. Ahí había que saltar y se entraba. Lo hicimos y ya estábamos adentro. Empezamos a recorrer el patio, se veía todo en muy mal estado. El pasto estaba largo, había mucha basura y muchas botellas de cerveza por todos lados. Cuando uno se dirigía por la parte de atrás, se encontraba con una puerta en el piso y el acceso estaba completamente despejado. Al poner un pie en la casa, se sentía un olor a humedad, acompañado de un fuerte olor a descomposición. Prendimos las linternas para verificar que no había alguien o algo muerto por ahí, pero no se veía nada extraño. Se podían ver varios cuartos. Todas las paredes estaban rayadas, pero lo más extraño es que había muchas muñecas en diferentes partes de la casa. Algunas no tenían ojos. En un momento nos detuvimos en el cuarto del fondo, que tenía un ambiente aterrador, y dijimos, grabemos acá. Prendimos la cámara, pusimos 3 velas en el piso y comenzamos a grabar. Prendimos las velas y comenzamos diciendo, si existe algún espíritu aquí, por favor, apague y luego prenda la vela. Pero la vela seguía prendida. Luego preguntamos nuevamente lo mismo. Si existe algún espíritu aquí, por favor, apague y luego prenda la vela. Y de pronto se escucharon 3 golpes fuertes. Se escuchaban que venían desde la pared del fondo. En ese momento nos entró un miedo profundo, pero seguimos grabando ahí. El trato era que pase lo que pase, viéramos lo que viéramos, tendríamos un buen video. En ese momento insistimos. Si existe algún espíritu aquí, por favor, apague y luego prenda la vela. De pronto, Pérez ve hacia la ventana y comienza a gritar y a llorar. Vámonos, por favor, vámonos, vámonos, vámonos. Nosotros le decíamos a Pérez que se calmara, que solo era un juego, que era grabar el video y nada más. Y nuevamente nos decía, vi a un hombre, vi al hombre en la ventana, acá no me quedo ni cagando. Rápidamente agarramos unos ladrillos que habían en el cuarto. Salimos corriendo para ver si quizás se había metido algún hombre. Tal vez nos venían siguiendo para robarnos, pero no había nadie. En ese momento Pérez nos dice, yo no entraré de nuevo, no entro ni loco. Vayan ustedes a buscar las mochilas. Bueno, todas las mochilas se nos habían quedado dentro de la casa con el apuro. En ese momento Carlos me dice, anda tú, yo me quedo con Pérez. Está muerto de miedo, así que no va a poder entrar de nuevo. Me armé de valor y entré a buscar las mochilas. Caminé lentamente por los pasillos. Mientras caminaba sentía una energía media oscura, algo bien pesado en mi cuerpo, como si alguien estuviese caminando al lado mío. Al llegar al cuarto, antes de preocuparme de las mochilas, me di cuenta de algo. Había muchas más muñecas de las que habían antes, y todas estaban alineadas en la pared del fondo, justo en la pared de donde salieron los 3 golpes. Vi por segunda vez y me di cuenta que ninguna de las muñecas tenía ojos. Me concentré por unos minutos para recordar si es que estaban ahí cuando nosotros llegamos, pero no, nunca estuvieron ahí. De pronto escucho a alguien que me susurra al oído, con una voz de mujer diciéndome, ayúdame. En ese momento agarré las mochilas y salí corriendo. Justo cuando me voy acercando a la puerta de entrada, escucho un grito de Pérez. Salgo y le pregunto qué pasó, pero Pérez me dice, es que me acaban de agarrar el hombro, estoy seguro. Alguien me agarró el hombro, alguien me agarró el hombro. Carlos lo miraba muy asustado, así que decidimos salir de ahí rápidamente. En el camino, Pérez iba muy nervioso. Yo iba con Carlos más atrás fumándonos un cigarro. En ese momento le comenté lo que me pasó dentro de la casa y Carlos me dice, yo igual sentí cosas. Sentí un susurro de una mujer justo cuando veníamos saliendo de la casa, pero la verdad es que lo quise ignorar mejor. No grabaré nunca más estos videos. Justo unos minutos después, revisamos lo que grabamos y no se veía nada de la grabación. Toda la grabación estaba en negro, como si la cámara estuviese tapada en todo momento. Bueno, ahora tengo claro que nunca debo intentar molestar a un espíritu, porque son reales. Bueno amigos, acá teníamos el segundo relato del tercer episodio de Estudio Paranormal. ¿Qué les pareció? A mí me gustó bastante este relato, más que nada por la temática actual que tiene. Yo creo que todas las personas que hacen contenido en YouTube tienen la esperanza de que su canal llegue a varios auditores. Entonces, en este caso, los amigos que nos relataron esta historia, la idea de ello era poder interiorizarse en historias paranormales, en historias de crímenes que han tenido, que es un tema que
que a muchos nos llama la atención, pero el que busca, encuentra. Y en este caso ellos fueron con la intención de tratar de encontrar alguna entidad, algún espíritu, algún demonio, y empezaron a experimentar cosas. Y esas cosas cuando las empezaron a experimentar no les pareció, no les gustó, les dio mucho miedo. Eh, la persona que nos contó esta historia se empezó a investigar harto sobre crímenes de muchos lugares cercanos a Punta Arenas y llegó a esta casa abandonada. Ahí hay que tener cuidado. Yo creo que cuando uno empieza a investigar sobre estos temas y más que nada tratar de buscar respuestas o buscar quizá a lo mejor que le suceda esto, tiene que estar preparado que te suceda. Y estar preparado psicológicamente también para poder aguantar esto y que no tengan, no sé, algún trauma, algún malestar emocional o psicológico producto de esto. ¿Qué crees tú, Lijota, de la historia? También lo que me gustaría saber es qué es lo que pasó en ese lugar, porque igual me da miedo si me hubiese pasado a mí. ¿Qué, qué pasó en ese lugar? ¿Quién me habló? ¿Por qué una mujer me habló? No sé, no tendría explicación para eso, pero si investigo, no volvería a la casa nuevamente. Pero sí daría cuenta qué me sucedió en ese lugar. Em, y seguiría con el tema de lo paranormal, porque es algo que yo estoy investigando y es algo que yo quise hacerlo, entonces me ocurrió. Como una vez cuando me pasó en la universidad, estaba estudiando y estaba sentada en la noche, eran como las 2 de la mañana, estaba trabajando. Entonces tenía que hacer una entrega y en ese lugar, bueno, estaba mi mamá. Siempre las mamás se quedan ahí para acompañarnos. Mi mamá hacía lo mismo, así que cada vez que tenía que estudiar en la universidad o tenía algún trabajo, alguna entrega, ahí estaba tratando de no quedarse dormida, aunque yo trataba de concentrar con sus ronquidos, así que es típico de mamá eso. Sí, entonces me estaba acompañando y estaba con el computador arriba de la mesa y mi pelo estaba suelto, entonces lo tenía hacia adelante. Y de repente vi que mi pelo sal- como que se corrió hacia atrás. No vi nada, obviamente, pero vi que mi pelo se corrió hacia atrás, entonces yo dije, no, y ahí me puse a llorar, me quedé como impactada. Sí, sentí que mi pelo se corrió hacia atrás y lo vi, po, ¿cachai? Pero no vi quién fue, no vi nada de eso. En todo caso, dicen de que en la casa de mis padres hay una mujer de las personas que han ido y ven cosas que son como de esta área, que hay una mujer de pelo largo que anda paseando por ahí. No ha hecho nada malo, ni asustar, ni nada, pero se ha quedado cuando llega gente, llega a quedarse gente en la última pieza, la puerta no se cierra por completo porque está como trabada, pero hay una pequeña rendija que se ve hacia afuera, que es la típica puerta que no se cierra. Y, y mi tía ahí también vio a la misma mujer parada viéndola ahí y no, después al día siguiente se fue. Sí, yo creo que no siempre cuando uno ve a alguien o ve algo es malo. Quizá hay personas que están apegadas a ese lugar, personas que le tienen mucho cariño, que las protegen, que protegen a la familia o protegen a la casa. Entonces, no todo lo paranormal es malo o es terrorífico, pero sí esa es la sensación que les queda a uno. Bueno amigos, ahora estamos cerrando el tercer episodio. Los quería invitar a seguirnos, invitar a poner me gusta, a dar recomendaciones y ahí poder también enviarnos sus historias. Y también a suscribirse, por supuesto. Sí, también les quería comentar que vamos a ir subiendo estas historias de manera individual, todas, para que ahí las personas que quieren escuchar solamente la historia o que quieren escuchar una historia más cortita, que de repente están en el trabajo, pueden escuchar las reacciones de los episodios. Eso, los dejo invitados para seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, chicos. Chau.